Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, qué gusto verlos y encontrarnos aquí por estos medios. Saludo a mi hermana Betty, a mi hermana Elena y mi hermana Pilar también, que está acompañada con Alison. Muy bien, vamos a empezar alabando el nombre de nuestro Dios con el himno 186. Vamos a ver el himno 186 para poderlo cantar. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Hoy hay guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Amén. Vamos a orar en este momento, así que les pido que por favor me acompañen en oración. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor por esta noche que estamos reunidos para abrir tu santa palabra. Mi Señor, por favor te pedimos sabiduría, mucho discernimiento, mi Señor, para entender tu santa palabra. Necesitamos estar preparados, necesitamos estar apercibidos para las batallas que se vienen fuertes más adelante y también que estamos pasando muchas pruebas. El leer y estudiar tu palabra nos da ese ánimo que tanto necesitamos, nos restaura nuestras fuerzas, porque a veces son tan duras las luchas, mi Señor, pero sabemos que tú nos das las pruebas según hasta cuándo vamos a soportar. Por eso confiamos en ti, mi Señor, confiamos y te ponemos en primer lugar. Por eso estamos aquí para estudiar tu palabra. Por favor, sé tú con cada uno de nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, que están aquí para estudiar tu palabra. Mira su corazón, mi Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Si tenemos rastros de maldad, por favor, quítalos de nosotros, porque queremos estar santos ante ti. Queremos seguir caminando en ese camino de santificación, que sabemos que apartados del mal, mi Señor, vamos a llegarnos a encontrar contigo cuando llegues en las mansiones celestiales. También te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos,
que están postrados en la cama, mi Señor, por algún tipo de enfermedad. Por favor, dales fortaleza, que no se sientan solos, que tú estás ahí con ellos. Y también cuida a las personas que están al cuidado de ellos para que también puedan tener sabiduría y cuidarlos como se debe. Gracias una vez más por tus bendiciones, tus cuidados y tus misericordias. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a terminar el capítulo ya de Ezequiel, capítulo 39, y es la última parte del capítulo 39, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel, capítulo 39. Bien, buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Vamos a terminar, ¿no verdad?, lo que habíamos dejado en dos partes. El capítulo número 39 de Ezequiel, ¿no verdad? Vamos a comenzar, vamos a abrir nuestra Biblia. Y antes que nada vamos a recordar, ¿no verdad? Ya estamos casi llegando al capítulo 40, ¿no verdad? Ya el día jueves, Dios mediante, ya comenzamos una nueva parte del libro de Ezequiel. Vamos a admirarnos de muchas cosas, así como hasta ahora hemos aprendido muchas cosas también que Ezequiel nos está diciendo, ¿no verdad? Y algunos quizás no conocíamos algunas cosas, ¿no verdad?, con respecto al milenio, con respecto a después del milenio, pero estamos aprendiendo hoy, ¿no verdad? Y a partir del 40 hasta el capítulo 48, Dios menciona específicamente todo lo concerniente a la nueva tierra, ¿no verdad? Quieren ustedes conocer qué es lo que vamos a hacer, cómo va a ser ese vivir, ¿no verdad?, allí arriba, aquí en la nueva tierra, cuando ya estemos después del milenio. Entonces no te puedes perder todo lo que tenga que ver con Ezequiel desde el 40 hasta el 48. Va a estar muy interesante. Repito, vamos a aprender cosas que algunos creíamos que no es así, ¿no verdad? Y la Biblia mismo nos va a decir este tipo de cosas. También, si ustedes quieren estudiar todos los capítulos que hemos estudiado del libro de Ezequiel, desde el capítulo 1, ahí están numerados en YouTube, ¿no verdad? Ahí yo siempre les estoy pasando por medio del WhatsApp, les paso el enlace para que ustedes puedan ver, y si ustedes quieren estudiar el capítulo número 9 de Ezequiel, entonces solamente van y buscan allí, ¿no verdad? Ezequiel capítulo 9, y ahí ustedes comienzan, abren y ven el estudio que hay y lo pueden ir anotando y registrando, etcétera, etcétera. Por eso es que se grabó justamente en YouTube, para que las personas puedan usarlo, ¿no verdad?, para estudiar más la Biblia. Ahora, recordemos el capítulo 39. Vamos a recordar un poco el capítulo 39. En este capítulo nosotros aprendimos, ¿no verdad?, algunas cosas, como por ejemplo, vamos a ver desde el versículo 6, 39:6. Dice allí: y enviaré fuego sobre Magog. ¿Qué era Magog? La tierra de Gog, ¿no verdad? Magog es la tierra de las tinieblas, tierra tenebrosa. En esas tierras hay personas, esas personas están en tinieblas. Cuando decimos Magog es tierra de Gog, y Gog es jefe de tinieblas, ¿no verdad? Así que eso ya lo habíamos visto en el capítulo 38, pero es interesante que en el versículo 6 dice: y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y habíamos aprendido que hay dos grupos de personas después del milenio, cuando viene la tercera venida de Jesús con la ciudad santa, ¿no verdad? Hay una resurrección allí, la resurrección de los malos es la segunda resurrección, y en esa resurrección un grupo va y quiere atacar, ¿no verdad?, la santa ciudad. Y hay otras personas, otro grupo de personas que habitan seguros en las costas, ¿no verdad?
Así que hay dos grupos de personas y Dios envía fuego a ambos grupos, tanto a los que están atacando la ciudad santa, al campamento de los santos, como a los que están habitando seguros. Eso también ya lo habíamos visto, ¿no verdad? Veamos, también aprendimos otra cosa. A partir del versículo 9, ¿no verdad? A partir del versículo 9, también vimos la purificación de la tierra. Quizás algunos hayan estudiado, como en mi persona, hace mucho tiempo antes de estudiar Ezequiel, ¿no verdad? Creíamos que la purificación de la tierra era directamente con el fuego, ¿no verdad? Que iba a purificar toda la tierra. Y entonces, ya con el fuego de Dios, ya quedaba purificada la tierra y enseguida venía la creación, la recreación, ¿no verdad? Porque Dios vuelve a hacer nuevas todas las cosas. Ezequiel nos explica que la purificación de la tierra la hacen ¿quiénes? La hace el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 9, ¿no verdad? Dice allí, los habitantes de las ciudades de Israel, los que ya están viviendo en la ciudad santa, saldrán de la ciudad y encenderán fuego para quemar armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas. Harán fuego con ellos durante ¿cuánto tiempo? Durante 7 años. Ahora, si nosotros vemos todas las armas, ¿no verdad?, que tienen las personas, imagínate, año 2021, ¿cuánto tipo de armas existen en la humanidad, en las naciones, en los gobiernos de primer orden, ¿no verdad?, tipo Estados Unidos, tipo Rusia, tipo China, tremenda cantidad de armas. Todas esas armas están siendo usadas para querer atacar ¿qué cosa? La santa ciudad. Y todas esas armas, cuando llegue el fuego, ¿no verdad?, y la destrucción de estas personas, ya sabemos allí la destrucción, con el fuego, peste, granizo, inundación impetuosa, ¿recuerdan? Entonces ellos van a morir y las armas van a quedar allí, ¿no verdad? Como decir, está ensuciando la tierra con tantas armas. ¿Qué tienen que hacer el pueblo de Dios? Salir de las ciudades, ir y hacer fuego con todas esas, ¿qué cosa? Esas armas. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Ahora mira, recuerda también que aprendimos algo. Aprendimos también que arriba en el cielo, ¿no verdad?, y cuando vengamos a la tierra nueva, vamos a venir con 2 tipos de personas: el pueblo de Israel y las naciones. ¿Recuerdan ustedes? Las naciones. Apocalipsis también te habla de las naciones. Recordemos, vámonos a Apocalipsis capítulo 20. Vámonos a Apocalipsis capítulo 21. 21 verso 24 y el 26. Este es importante, por eso lo estoy recalcando nuevamente, porque son cosas que algunos no conocíamos, pero que están en la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 24, dice allí: las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. ¿Quién es ella? A la ciudad santa, ¿no verdad? Así que está hablando de las naciones que también van a ser salvas. ¿Qué más? Versículo 26. Llevarán a ella la gloria, o sea, la ciudad santa, la gloria y el honor de las naciones. Naciones. Cuando hablamos de naciones, hablamos de los gentiles, hablamos de extranjeros, ¿no verdad? Son palabras sinónimas para explicar lo que son naciones. Es decir, no pertenecen al pueblo de Dios. No pertenecían al principio al pueblo de Dios, sino que Dios lo toma como extranjeros. Ahora mira esto. Vámonos a Isaías capítulo 14. Isaías 14. Recordemos también allí que es interesante este punto. Isaías 14. Isaías 14, verso 1 y 2. Isaías capítulo 14, verso 1 y 2.
realmente la Biblia entera, si tú buscas Isaías, buscas Jeremías, Zacarías, buscas Joel, buscas Habacuc, buscas Sofonías, en todos estos libros y en toda la Biblia realmente tú vas a encontrar que habla acerca de las naciones en la tierra nueva. ¿Sí? Y eso lo vamos a ir poco a poco encontrando, ¿no? ¿Verdad? Así que cuando te dicen naciones y el contexto te habla de la nueva tierra, tú ya entiendes que son estas naciones que Dios ha salvado al final del tiempo, ¿no? ¿Verdad? Mira lo que dice Isaías 14, 1 y 2. Dice allí: porque Jehová tendrá piedad de Jacob, de nuevo escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. A ellos, o sea, ¿quiénes son ellos? A Jacob, al pueblo de Israel, ¿no? ¿Verdad? Se unirán, ¿quiénes? ¿Qué dice allí? Extranjeros. ¿Qué son los extranjeros? Son las naciones, son los gentiles, personas que no estaban inicialmente dentro del pueblo de Dios. A ellos se unirán extranjeros que se agregarán a la familia de Jacob. Versículo 2. Los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y criadas en la tierra de Jehová. ¿Cómo los vamos a tener? A los extranjeros, a las naciones que Dios va a salvar. ¿Cómo van a estar ellos? ¿En qué calidad van a estar ellos en la tierra nueva? En calidad de, ¿qué dice allí? De siervos y criadas. Dice allí: cautivarán así a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. O sea, estas naciones van a estar a tu servicio. ¿Al servicio de quién? Del pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice el Señor: porque los que te cautivaron van a ir ¿en qué? En cautividad. Ahora recuerda que estos extranjeros vienen ¿de dónde? De Egipto, Asiria, que es Babilonia, ¿no? ¿Verdad? Y vienen de los demás países, inclusive hay hasta edomitas, que también al final se arrepintieron, ¿no? ¿Verdad? Y se acercaron al Señor. Entonces todos ellos van a formar el grupo de naciones, y como ellos fueron malos contigo porque te entregaron, te llevaron en cautiverio, Dios dice que ahora ellos van a estar ¿en qué? En cautividad, y tú los vas a tener. ¿Entendemos ese punto? Es importante entenderlo. Vamos a buscar otro versículo, Isaías 45. Isaías 45, 14. Nota que solamente estamos recordando, porque quiero que quede bien grabado este capítulo, que es el capítulo 39. Isaías 45, 14. Isaías 45, 14. Dice lo siguiente: así dice Jehová, el trabajo de Egipto. ¿Qué representa Egipto? Representa el mundo, ¿no? ¿Verdad? Dice allí: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti. Nota que esto, Egipto, tanto Egipto como Etiopía como sabeos, ¿son qué? ¿Son pueblo de Dios? No. ¿Son qué? Naciones, son extranjeros. Estamos hasta allí. ¿Qué dice más? ¿Qué más dice? Dice: se pasarán a ti, o sea, se irán a tu bando, ya dejarán el bando de las naciones y serán contigo. Y dice allí: y serán tuyos, irán en pos de ti, contigo, y pasarán ¿cómo? Encadenados. ¿A quién se encadena? A los esclavos en el tiempo antiguo. Dice allí: pasarán en pos de ti, pasarán encadenados, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de ¿quién? De Dios. O sea, ellos no conocen muy bien cómo es esto de amar a Dios. Ellos no conocen nada. Al final del tiempo, por tu testimonio, como que quisieron encontrarnos, se encontraron contigo y en ti vieron a Dios, y ellos quisieron convertirse a la misma ideología que tú tienes. Quieren adorar al mismo Señor que tú adoras. ¿Por qué? Porque tú les diste testimonio. Pero estas personas no conocen al Señor. Entonces ellos tienen que pasar en calidad de ¿qué?
de siervos y criadas. Por eso dice, pasarán en calidad de encadenados. Pero ellos van a mirar, ¿no verdad? Y ellos van a decir, ciertamente en ti está Dios. ¿Por qué decimos todo esto y por qué lo explicamos de Ezequiel 39? Porque también habíamos visto, recuerden ustedes, que cuánto dura la esclavitud, cuánto tiempo dura, de acuerdo a las leyes de Levítico, de Deuteronomio, cuánto tiempo dura la esclavitud de una persona. Dice allí, dura 7 años. 6 años te va a servir y en el 7º año va a ser ¿qué? Liberado. O sea, en otras palabras, hay dos opciones. Que el pueblo de Dios salga de la ciudad santa, dice allí en Ezequiel 39, ¿no verdad? 39, 11, a ver, 39, 9, y allí dice, ellos van a salir de la ciudad, van a ver las armas allí todas botadas en la tierra, y entonces ellos van a coger y van a hacer fuego. ¿Durante cuánto tiempo van a hacer fuego? 7 años. En otras palabras, el tiempo que se demore en quemar todas esas armas, ¿no verdad? Es el tiempo que van a tener las naciones para aprender de quién es Dios realmente. ¿Entendemos hasta allí? ¿Por qué? Porque las naciones, repito, no conocen a Dios. Simplemente ellos conocen allí más o menos cómo tú estás enseñándoles con tu bondad, con tu amor, ¿no verdad? Con tu cristianismo, estás demostrando quién es Dios. Y a ellos les gusta y les llama la atención, pero ellos nunca han practicado, ¿no verdad?, el amar al Señor. Simplemente lo conocen por medio de ti. Pero ellos van a tener 7 años, ¿no verdad?, para poder aprender digamos, cómo amar al Señor. Por eso es que en Zacarías 14, vámonos a Zacarías 14, Zacarías 14, por eso es que en Zacarías 14, versículo 16, Zacarías 14, versículo 16, dice lo siguiente: todos los que sobrevivan de ¿quiénes? ¿Del pueblo de Dios? No. ¿Qué dice allí? Todos los que sobrevivan de las naciones. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron ¿contra quién? Contra Jerusalén. ¿Quiénes son esas naciones que fueron contra Jerusalén? ¿Quiénes? Recuerden ustedes, Babilonia, ¿no verdad? Esa coalición de naciones fue reunida por Dios, ese nuevo orden mundial fue reunido por Dios para que vengan encima de ¿quién? Y los cautiven y los sometan ¿a quiénes? A Jerusalén. ¿Y quién es Jerusalén? La iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. No estamos hablando de religión, ¿estamos de acuerdo? Así que cuando dice el versículo 16, todos los que sobreviven de las naciones son extranjeros que vinieron contra Jerusalén, está diciéndote que son esas personas que comenzaron a atacar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Dice, subirán de año en año para adorar al Rey y a Jehová de los ejércitos, y para celebrar ¿qué cosa? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, ¿no verdad? Conocido también. Versículo 17. Nota que el 17 dice: acontecerá que si alguna familia de la tierra, alguna familia, no sube a la iglesia, al pueblo, a la ciudad santa, para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos.
No es que ellos no conocen, ellos no han tenido tiempo aquí en la tierra para poder adorar al Señor, ¿no verdad? Y para poder tener esos problemas que tenemos o que tienen los hijos de Dios aquí. Entonces, como ellos no tienen, porque ellos eran parte de quienes, de los perseguidores, entonces ellos van a tener un tiempo, y dice, los que no vengan a adorar al Señor, directamente les será quitada la bendición y les llegará, ¿qué cosa? Plaga directamente. ¿Entendemos hasta allí? Ellos tienen que aprender que año a año tienen que ir a adorar al Señor, mientras el pueblo de Dios ya sabe que tienen que adorar ¿a quién? Al Señor, tienen que adorar a Dios, ¿no verdad? Ellos tienen que aprender. ¿Estamos? Bien, volvamos a Ezequiel 39. Así que tenemos 7 años, luego viene la purificación, ¿no verdad? En esos mismos 7 años, mientras unos están quemando allí las armas, dice allí que se va a dar 7 meses. ¿Qué pasa en esos 7 meses? Las personas van a ver, ¿no verdad? Los cuerpos de las personas que murieron, y entonces tendremos que enterrarlos. Incluso dice allí la Biblia el sitio donde ellos van a estar, en el valle del mar oriental. Lo vimos también esto en Joel, ¿no verdad? Allí lo habíamos visto en Joel, que va a estar en medio, como es una llanura, es grande porque es mucha gente. Incluso ahí van a estar enterrados Hamón Gog. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué significaba Hamón Gog? La multitud de Gog, la multitud que acompaña a Gog. Y esa ciudad donde está este valle, ¿no verdad?, del mar oriental, se va a llamar Hamona. ¿Qué significa Hamona? Hamona significa multitud de muertos. Multitud de muertos. Entendemos allí, son 7 meses. Luego de esos 7 meses, ¿no verdad?, dentro de los 7 años, dentro de esos 7 meses, recuerdan ustedes, se va a contratar o se va a poner un jornal. Un jornal es una persona que trabaja o tiene un trabajo específico. Y esta persona se va a encargar de visitar toda la tierra, de dar vuelta a la tierra. Y esta persona, ¿no verdad?, va a ir viendo si hay un muerto por allí. Recuerda que cuando hay un muerto que no ha sido enterrado, este muerto contamina la tierra, ¿no verdad? Ya habíamos visto en Ezequiel 9 también, 9:6, 9:7, en donde allí dice contaminar el atrio y matad a todos. Y ahí dice a viejos, ancianos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los muertos contaminan. Entonces, ¿quiénes van a purificar la tierra? Nosotros, los que estemos allí arriba en la ciudad santa, vamos a purificar. ¿Cuál es el trabajo del jornalero, del que va a visitar toda la tierra? Va a ver si encuentra un hueso por allí, ¿no verdad?, de alguna persona que haya sido destruida. Tiene que poner una señal, y en esa señal luego los enterradores tendrán que llevarse el cuerpo, ¿no verdad?, o los huesos, y enterrarlos en el sitio que fue específico donde se deben enterrar. ¿Estamos hasta allí? ¿Sí? Nota que estoy haciendo un resumen de lo que ya nosotros habíamos estudiado. Eso está en 39:14, Ezequiel 39:14, ahí está, ¿no verdad? Vámonos entonces al siguiente, versículo 17. Dice allí, nota lo siguiente. Siempre por lo regular en las profecías hebreas, o en los libros de los hebreos, cuando escriben un hebreo, siempre repiten y repiten, ¿no verdad?, la misma profecía 1, 2 o hasta 3 veces en el mismo capítulo. Aquí nuevamente Ezequiel vuelve a repetir algo, versículo 17. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes junto a mi víctima que sacrifico para vosotros un gran sacrificio. Sobre los montes de Israel comeréis carne y beberéis sangre. ¿Estamos allí? Dice allí, ¿no verdad? Van a invitar, van a llamar a las aves de toda especie y a toda fiera del campo. ¿Qué representa esto? Vamos a buscar. Jeremías capítulo 46, versículo 10. Jeremías 46, 10. Nota que está hablando de un gran sacrificio. Y se está hablando allí para que vengan a comer, ¿no verdad?, animales, aves y bestias de la tierra. Mira lo que dice Jeremías 46, 10.
Dice lo siguiente: mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará, se saciará, se embriagará con la sangre de ellos. ¿Quién dice que se va a embriagar con la sangre de ellos? La espada. ¿Qué es la espada? ¿Qué representa la espada? La espada representa guerras, conflictos bélicos, ¿no, verdad? Batallas allí, campales. Entonces, el hablar allí, ¿no, verdad? Dice, la espada devorará, se saciará y se embriagará con la sangre de ellos. Porque un sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte, junto al río Éufrates. ¿Quiénes venían del norte? ¿Recuerdan ustedes? Si ustedes ven el capítulo 38, los que vienen del norte son Gog y Magog, estando hablando justamente de después del milenio. Porque si tú hablas antes del milenio, las familias del norte representan a Babilonia. Antes representaban a Siria, ¿no, verdad? Y al final, en el Armagedón, cuando Dios despierta el espíritu de los medos para atacar Babilonia en la liberación de los cautivos, ¿no, verdad? En la liberación de los cautivos, también ellos vienen ¿de dónde? Del norte. Cada vez que se habla del norte es porque está hablando de la destrucción de parte de Dios. Recuerden ustedes Ezequiel 9. Dice, venía de parte de la puerta que mira hacia el norte, ¿no, verdad? ¿Qué venían? 6 verdugos. Eso está en Ezequiel capítulo 9. 6 verdugos. Traían ellos en su mano, ¿qué cosa? Su instrumento para destruir. Y ellos venían para destruir la tierra. ¿Entendemos hasta allí? Entonces, todo lo del norte representa a la destrucción. Pero en este caso, Dios está diciendo que estas personas del norte que hicieron lo que quisieron, ¿con quién? Con el pueblo de Dios, van a ser sacrificados. ¿Y por medio de qué? De una espada. Nota la situación. Allí ya nosotros vemos cómo se puede ver la espada allí. ¿Ustedes recuerdan cómo era la espada? ¿Se acuerdan ustedes cuando Ezequiel 38, la última parte, decía que la espada del compañero va a estar sobre quién? Sobre el otro. ¿Qué significa eso? Que entre ellos mismos se van a ¿qué? Se van a matar. Oiga, ¿eso es imposible? En la Biblia ya están algunos casos parecidos, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque es Dios el que está actuando allí. ¿Y acaso la Biblia no dice que al final del tiempo es Dios el que va a actuar? Si Dios va a actuar allí, no es difícil comprender que es Dios, ¿no, verdad? Que hace que los mismos soldados cojan sus espadas y se atraviesan entre ellos mismos. Estamos hasta allí. Recuerda la guerra de Gedeón contra los madianitas, ¿no, verdad? Gedeón no tuvo que hacer nada. Los mismos madianitas se llenaron de terror entre ellos y cogieron sus espadas y comenzaron a matarse. ¿Qué cosa? Entre ellos mismos. ¿Qué hizo el ejército de Gedeón? Nada. Bueno, digamos, hizo lo que Dios le dijo, ¿no, verdad? De gritar, de romper los cántaros, pero en el sentido de la batalla ellos no hicieron gran cosa, ¿no, verdad? Volvemos nuevamente a Ezequiel 39, estamos en el 18, dice allí, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de soberanos de la tierra, carneros, dice allí, corderos, machos cabríos, bueyes y toros, engordados todos ellos en Basán. Ya habíamos hablado también de esto. ¿Quiénes son estas personas de Basán? Basán era el reino del norte, estaba en Samaria, ¿no, verdad? Y ahí entonces era también parte del pueblo de Dios. Pero nota que habla de estos engordados, ¿no, verdad? Amós 4 le dice las vacas de Basán, porque estas tierras de Basán eran muy productivas para la ganadería. Y entonces todos ellos, nota que está hablando allí en el versículo 18, dice carneros, corderos, machos cabríos, bueyes y toros. Soberanos, líderes de iglesia, personas que conocen de Dios, pero que nunca se entregaron ni se relacionaron realmente con el Señor.
Por eso se habla de Basán. Cuando Amós habla de vacas de Basán, ¿se refiere a quiénes? Al mismo pueblo de Dios. No se está refiriendo a naciones ni a extranjeros. Ustedes pueden buscar eso en Amós 4, ¿no? ¿Verdad? Ahí ustedes pueden ver donde Amós les llama vacas de Basán. Y ahí dice, oprimís al pueblo. Son estos líderes que conocen, pero nunca se relacionan. Conocen de Biblia, han estudiado Biblia, dirigen iglesias, son ancianos, tienen a su cargo gente, pero ellos nunca se relacionaron realmente con Dios. Por eso Dios dice allí, estas personas también están dentro de la cena, ¿no verdad? De las aves y de las bestias de la tierra. Versículo 19, comeréis grasa, dice allí, hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. A ver, ustedes tienen que recordar algo. Dios en las ofrendas, en los sacrificios, Dios no permitía que el pueblo coma grasa, consuma la grosura del sacrificio, ni tampoco podían beber, ¿qué cosa? La sangre de los sacrificios de los animales. No podían, eso era... Dios no lo permitía. Vamos a ver, Levítico capítulo 7, vámonos a Levítico. Levíticos capítulo 7, versículos 23 al 27, 23 y 27. Levítico 7, verso 23 al 27. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: di a los hijos de Israel, ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. ¿Qué más? Estoy en el 23, me perdí. Allá, ahí está. 24. La grasa de un animal muerto y la grasa del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comeréis. Ahí vemos que la grasa no se podía comer. Versículo 25, cualquiera que coma grasa de animal del que se ofrece a Jehová ofrenda quemada, que es el holocausto, porque el holocausto era la ofrenda en donde se tenía que quemar carne, tenía que quemarse grasa y la sangre, ¿no verdad? Ahí no se podía comer. Ese es el holocausto. Dice allí, cualquier persona que coma será eliminada de su pueblo. Versículo 25, versículo 26. Además, no comeréis nada de sangre en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada ¿de quién? Del pueblo. O sea, cuando en Ezequiel 39 te dice allí que comeréis grasa, en el versículo 19, comeréis grasa hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. No es el pueblo el que va a hacer. Recuerda lo que decía Jeremías 46:10. Es la espada de Dios. Es el sacrificio que Dios tiene en honor a ¿quién? En honor a Dios mismo. ¿Entendemos hasta allí? Nota que Dios puso la prohibición de que el pueblo de Dios coma grasa o coma sangre, con el riesgo de ¿qué? De ser eliminado del pueblo de Dios. Así que ellos no podían comer. Cuando dice allí, vengan y se van a saciar, es una expresión que se utiliza para decir es un sacrificio directamente ¿a quién? Al Señor. Porque recuerda que en los holocaustos la grasa y la sangre se las quemaba. Y la Biblia dice que era un olor grato para Jehová cuando se hacía esto en ofrenda quemada, en holocausto. Así que es un sacrificio para Dios. Recuerda que hay dos cenas. Apocalipsis 19 te habla de dos cenas. La cena de las bodas del Cordero y la cena de los fuertes capitanes, valientes, ¿no verdad? Que vienen las aves del cielo y las bestias de la tierra y se los comen. Habíamos dicho que en la una cena tú vas a comer la comida que Dios prepare, alimentos, todo para comer, apetecibles al gusto. Y en la otra cena, la comida eres tú, o sea, es la persona que no ha aceptado al Señor y que se rebeló contra Dios, y esas personas van a hacer la cena. Estamos hasta allí. Avanzamos. Versículo 20. A mi mesa os saciaréis de caballos,
de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Cuando el Señor dice a mi mesa, hay traducciones, ¿no verdad? Hay interpretaciones, hay personas, comentadores de Biblia, eruditos que estudian, ¿no verdad? Y ellos dicen a mi mesa y ellos le ponen el sinónimo en el campo de batalla. En el campo de batalla, esa es la mesa del Señor, porque Dios dispone de la comida cuando están ¿en qué? En el campo de batalla. Por eso el Señor es Jehová de los ejércitos, porque cuando estas personas caigan, no caen, recuerda que no es literal la parte de la mesa, dice a la mesa del Señor, ¿no verdad? Dice, oye, a mi mesa es el campo donde está dispuesto, el campo de batalla donde mueren todas las personas, ¿ok? Versículo 21. Pondré mi gloria entre las naciones. Nota que Dios está hablando de las naciones. Pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré ejecutado y mi mano que puse sobre ellos. Nota que estas naciones, como habíamos hablado, ellos no conocen mucho de Dios, pero cuando ellos ven actuar al Señor y ven que cae fuego y destruye a todos los que antes eran compañeros de ellos, ¿no verdad? De las naciones, entonces ellos se van a dar cuenta, y Dios dice, yo voy a poner mi gloria sobre las naciones. ¿Qué representa esto de la gloria de las naciones? Mira, vámonos a Ezequiel 39, vámonos a Ezequiel 37, Ezequiel 37, en donde en el versículo 26, dice allí, haré con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo será con ellos. Yo los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Dónde va a estar el santuario? ¿Qué representa el santuario? El santuario vendría a ser la casa de Dios, o sea, Dios se va a mudar con ellos. Ahora, Dios tiene la gloria, Dios anda con su gloria en el cielo, ¿sí o no? Y cuando ya esté aquí en la tierra va a estar con su gloria también, por supuesto, porque allí tú ya tienes carne, cuerpo incorruptible, ya no vas a morir. Recuerda que en este tiempo Dios no puede mostrar su gloria sin el riesgo, sin que tú te mueras. En ese tiempo, como ya hemos sido resucitados y estamos con cuerpos cambiados de corrupción a incorrupción, dice 1 Corintios 15. Entonces, ¿no verdad? Ya no va a ser ningún problema, vamos a estar con la gloria de Dios porque Dios mismo va a estar allí con nosotros. El Señor dice, el santuario, dice allí, voy a poner mi santuario entre ellos para siempre. Versículo 27, Ezequiel 37, 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, la morada. Yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, pues mi santuario estará en medio de ellos. ¿Para qué? Para siempre. En otras palabras, Dios se va a mudar a vivir contigo. Dios se muda a la casa de al lado y está caminando entre nosotros. Imagínate, tremenda bendición de caminar allí mirando al Señor, conversando con el Señor. Eso es lo que vamos a estar allá, los que podamos ir, los que vayamos, ¿no verdad? Los que querramos ir. Ahora, las naciones, dice allí, versículo 22. Estoy en Ezequiel 39, versículo 22. Dice allí, desde aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Primero, dice Dios, ¿no verdad? Voy a poner mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio. Recuerda que hay el grupo de Israel, el pueblo de Dios, y las naciones entre todas conforman ¿qué cosa? Un solo pueblo. Estamos hasta allí. Y resulta que Dios va a mostrar la gloria a las naciones. Dios se va a mostrar tal como Él es a las personas que no conocen de Dios, que son las naciones.
Luego, en la segunda parte, en el versículo 22 dice, en aquel día sabrá la casa de Israel, ahora es el pueblo de Dios, dice allí, que va a saber que yo soy Jehová su Dios. ¿Cómo es esto? Es que tú te acuerdas, ¿no verdad? Cuando estábamos allí año 2021 en la tierra estudiando Ezequiel, ¿no verdad? La serie de Ezequiel. Y entonces estábamos estudiando la Biblia y la Biblia decía que Dios iba a actuar de esta forma, de esta forma, de esta forma. Tú ya lo estudiaste, pero no lo habías visto ¿con qué? Con los ojos físicos. Entonces en ese tiempo tú vas a ver todo lo que tú estudiaste se va a cumplir y tú vas a saber como pueblo de Dios que es Dios. Tú lo vas a saber porque ahora lo estás viendo. Primero lo aprendimos en Biblia, ¿no verdad? Y le creímos, decidimos creerle al Señor porque está en la Biblia. Pero después en ese tiempo Dios se va a mostrar ¿con qué? Con hechos. Y vamos a ver realmente también la gloria del Señor allí. Versículo 23. Nota lo que dice. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Es que yo me imagino a las naciones, ¿no verdad? Preguntándose por qué entonces Dios, si Dios tiene su propio pueblo, ¿por qué Dios hizo que el pueblo de Dios caiga cautivo en las manos de Babilonia? Las naciones se han de preguntar eso también, ¿no verdad? Si tú eres, hermano, si tú eres bueno, tienes buen testimonio de Cristo, ¿por qué Dios permitió que tú estés cayendo en las garras de quién? De Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué? Nota que el versículo 23 dice, entonces las naciones van a saber que la casa de Israel fue llevada cautiva. ¿Por qué cosa dice allí? Por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y que yo escondí de ellos mi rostro, los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos ¿a qué? A espada. Nota que ellos, las naciones, van a entender por qué cayó el pueblo de Dios y se supone que es el pueblo de Dios. ¿Por qué cayeron en manos de Babilonia? Si Dios, ellos están viendo lo fuerte que es Dios, lo poderoso que es. ¿Por qué Dios permitió, en lo poderoso que es, permitió que Israel caiga en manos de los enemigos? ¿Por qué? Entonces en ese tiempo van a saber, ¿no verdad? Que el pueblo de Dios, que tú y yo, tenemos que pasar de ley y por fuerza por Babilonia, por el nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para que tú y yo nos encontremos con Dios y dejemos la rebeldía, dejemos el pecado. Mira esto, vamos a buscar en Biblia cuáles eran los problemas que tenía el pueblo, ¿no verdad? Deuteronomio 31. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 31, versos 17 y 18. Deuteronomio capítulo 31, versos 17 y 18. Mira esto, mira lo que dice allí. Deuteronomio 31, versos 17 y 18. Dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Dice, pero aquel día se encenderá mi furor contra él. Él es el pueblo de Dios. ¿Estamos de allí? Pero aquel día se encenderá mi furor contra mi pueblo, podríamos decir. Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustia. Dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Versículo 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Oigan, ¿por qué Dios nos abandona? Dice allí, nos abandona, dice allí, mira su rostro, ¿no verdad? Esconde su rostro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, dice, tenemos dioses ajenos. Oiga, ¿qué tan importante es para Dios
que tú confíes 100% en Él. Mira, cuando hablamos de dioses ajenos, inmediatamente entra el tema de la confianza en Dios. Por eso es tan importante que tú aprendas en este tiempo a confiar 100% en Dios. Pero hay personas que confían en las medicinas más que en Dios. Hay personas que confían en los pastores, en los ancianos, en los líderes más que en Dios. Hay personas que confían en los esposos, en las esposas, en los hijos más que en Dios. Mira qué tan serio es, ¿no verdad? Que por tener dioses ajenos, porque la confianza tú a Dios lo dejas en segundo, tercero, cuarto y a veces ni le tomas en cuenta. Entonces tú estás teniendo dioses ajenos. Y entonces Dios dice, los abandoné y escondí mi rostro de ellos por los muchos males. Les mandé males y angustia. ¿Sabes por qué tú vas a ir, o por qué nosotros vamos a ir a Babilonia, al nuevo orden mundial? ¿Vamos a caer cautivos con ellos? Porque todavía en esta tierra tenemos dioses ajenos. Porque escuchamos más a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, escuchamos más a las personas aquí, personas físicas, antes que al Señor. Y le creemos a alguien que está enfrente, y a Dios que nos está hablando por medio de la Biblia, no le creemos. Y decidimos hacer lo que alguien nos dijo. Eso es tener, ¿qué cosa? Dioses ajenos. Y una persona que tiene dioses ajenos es una persona idólatra. No necesitas tener, por supuesto, la idolatría tiene que ver también con las estatuas, las imágenes que tú vas a adorar. Pero en nuestro caso, ¿no verdad? Ay, tú vas a decir, nosotros no adoramos imágenes. Sí, pero tienes dioses ajenos. Y eso también es idolatría. ¿Entendemos? Así que por eso dice aquí, el Señor esconderá su rostro en aquel día por el mal que habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ya entendemos, hay un pecado de idolatría. Vámonos a Segunda de Crónicas 24:20. Libro de Segunda de Crónicas capítulo 24, verso 20. Segunda de Crónicas 24, verso 20. ¿Lo tenemos? Dice allí, Segunda de Crónicas capítulo 24, verso 20. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Se puso en pie en un lugar alto y dijo al pueblo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, ¿qué dice allí? Él también os abandonará. O sea, cuando tú cometemos el error, ¿no verdad?, de incumplir los mandamientos de Dios. Ay, es que el sábado, el cuarto mandamiento. Ay, es que juro en vano, ¿no verdad? Tengo dioses ajenos. No matarás si mato a mi hermano con palabras, lo hiero. No hurtarás si ando robando ideas, robando exámenes, robando respuestas, etcétera, etcétera. Tantas situaciones. El Señor dice allí, Zacarías le está diciendo, ¿no verdad? ¿Por qué hacéis otra cosa que no dicen los mandamientos? Por eso no nos va a venir bien, sino ¿qué cosa? Dios nos va a abandonar, porque nosotros abandonamos a Dios en el momento en que decidimos no cumplir sus mandamientos. No es que Dios nos abandona por querer, no, es que nosotros abandonamos a Dios en el momento en que decidimos no guardar sus mandamientos. Ahí está en 2 Crónicas 24:20. ¿Ok? Segunda de Crónicas 15:2. Vámonos al versículo 15, capítulo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 2. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente. El cual salió al encuentro de Asa y le dijo,
Oídme Asa, todo Judá y Benjamín, eso es el pueblo de Judá, ¿no? Los judíos, el reino del sur. Jehová estará con vosotros, si vosotros estáis ¿con quién? Con él. ¿Cómo puedes saber si estás con él? Si lo buscáis, vosotros lo hallaréis, pero si lo dejáis, él también, ¿qué cosa? Os dejará. ¿Qué tienes que hacer? Busca al Señor. Búscalo. Él está allí con los brazos abiertos. ¿Qué tienes que hacer? Búscalo, buscarlo. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo buscas? Ay, no, es que están dando las noticias a esta hora o tengo alguna reunión importante en otro lado y dejan de escuchar a Dios, ¿no, verdad? Dejas de escuchar, no quieres estar en los grupos pequeños y estás allí como que ya te aburren los grupos pequeños, ¿no, verdad? Sabiendo que allí está el mensaje, la palabra de Dios. ¿Cómo vas a buscar al Señor? ¿Cómo esperas que el Señor esté contigo si eres tú el que lo abandona? Por eso dice allí, Dios te abandona porque tú no lo buscas, en otras palabras. No lo buscas. Por eso es que Isaías 56, ¿no, verdad? Allí dice, me dejé buscar por personas que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por aquellas personas que no invocaban mi nombre. Y nosotros que somos el pueblo de Dios, no invocamos el nombre de Dios. ¿Sabes quiénes son los que no están buscándolo, pero que lo encuentran? Son las naciones. Aquellos que no conocen realmente al Señor. Pero tú que conoces, te haces de la vista gorda. Y cuando necesitas del Señor, Señor, es tu obligación porque yo soy parte del pueblo de Dios. Y el Señor te dice, ¿qué cosa? Pero si a la que me abandonó fuiste ¿quién? Fuiste tú, no fui yo. ¿Entendemos? Salmo 104, vamos a buscar, Salmo 104. Salmos capítulo 104, 104, versículo 27 al 29. Salmos 104, versículo 27 al 29. Dice allí lo siguiente. Todos ellos esperan en ti. ¿Qué es esperan en ti? ¿Qué es esperar en Dios? ¿Qué es? Es confiar en Dios. Dice allí el salmista, todos ellos confían en ti para que les des la comida a su tiempo. Oiga, ¿tú estás confiando en tu trabajo cuando tú deberías confiar en quién? En Dios más que en tu trabajo para que te dé la comida? ¿A qué cosa? A su tiempo. Versículo 28. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacían de bien. 29. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el aliento y dejan de ser. O sea, se mueren y vuelven al polvo. ¿Sabes una cosa? Entender esto implica que tú sabes que depende, todas las cosas que tú tienes, depende de lo que el Señor te quiera dar. No dependes del trabajo. Hay muchas personas, la Biblia en Ezequiel 14 dice, ¿qué va a hacer cuando yo quite el sustento de pan y envíe hambre sobre la tierra? Y tú estás confiando en el trabajo y por el trabajo vienes y rompes el cuarto mandamiento el sábado porque crees que es más importante, ¿no, verdad? Y entonces cometes tu pecado y después estás preguntándote por qué el Señor no me ayuda, qué es lo que está sucediendo. Es que el Señor dice allí, va a esconder el rostro, ¿no, verdad?, de Él, porque tú dejas sus mandamientos, no lo buscas, estás allí en rebeldía. Vamos a ver, Números 14. Números capítulo 14. 41 y 42. Números 14. Verso 41 y 42. ¿Lo tenemos? Dice allí.
Moisés les respondió: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, pues Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. ¿Quieres aprobar una tentación sin Dios? ¿Quieres ir a una batalla, no verdad? Sin Dios. Debes aprender que siempre y cuando, recuerda que la llave para entrar al gobierno de Dios es la obediencia. Dios dice: antes que sacrificios, yo prefiero la obediencia. Obedécele al Señor. Porque hay personas que creen que por estar en la iglesia están siendo aceptos al Señor. Pero si tú no obedeces y estás en la iglesia, Isaías 1 del 10 al 17, ¿no verdad? Ahí está. O Amós también te dice 4:19, si no me equivoco. Ahí está: hastiado estoy de sus asambleas, de sus sacrificios, de sus fiestas solemnes. No las aguanto, no las tolero más. Vienes a pisotear mis atrios, dice Isaías. Y piensas que estás haciendo bien y estás en un pecado. ¿Cuál es ese pecado? El pecado de la presunción, porque tú presumes que estás haciendo bien con Dios cuando realmente estás mal con Él. Piensas que estás cerca de Dios cuando realmente estás muy lejos de Él. Eso es presunción. Levíticos capítulo 26, el último versículo. Levíticos capítulo 26. Capítulo 26, versículo del 23 al 25. Levítico capítulo 26 del 23 al 25, dice allí: si con estas cosas no os corregís, sino que continuáis oponiéndote a mí. Te continúas oponiendo. Te llevo, dice, angustias, tienes males, pero te sigues resistiendo a mí. Versículo 24. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Versículo 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora. ¿En qué dice allí? En vindicación del pacto, para poder reparar ese pacto. En vindicación del pacto. Y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencias entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. ¿Entendemos hasta allí lo que Dios trata de decirnos? Ahora miren, recuerden que ya hay un versículo que nosotros hemos pasado, Deuteronomio capítulo 4. Vámonos a Deuteronomio 4. Dije que era el último, pero me faltó este. Deuteronomio capítulo 4, versículo 27 en adelante. Deuteronomio capítulo 4, versículo 27 en adelante. Miren lo que dice allí. ¿Por qué Dios te va a permitir que venga Babilonia? ¿Por qué va a permitir que caiga sobre ti este nuevo orden mundial? Recuerda que el nuevo orden mundial viene primero sobre la iglesia, porque los juicios son primero sobre la iglesia. Versículo 27, Deuteronomio 4, 27 en adelante. Dice lo siguiente: Jehová os esparcirá entre los pueblos. Eso es la dispersión del pueblo santo, ¿no verdad? Lo que dice Daniel 12. Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis solo unos pocos entre las naciones a los cuales os llevará Jehová. 28. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Porque estás cautivo, te van a obligar a adorar otros dioses que tú no conoces. Ya que Dios dice en otra parte: ya que no me quieres adorar a mí, entonces vas a tener que adorar a la fuerza a dioses que tú ni siquiera conoces. ¿Y sabes por qué va a pasar eso? Para que tú te des cuenta que tú, teniendo a tu Dios, no lo adoras a Él, entonces vas a tener obligadamente que adorar a otros dioses. Versículo 29. Pero si desde allí, desde ese cautiverio, desde ese sometimiento,
buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, versículo 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que juró ¿a quién? A tus padres. Entiende, no es por maldad, no es por mal lo que Dios está enviando el nuevo orden mundial, a quitarte tu casa, a quitarte tu carro, a quitarte tus hijos, a quitarte tu familia, tus ídolos. Es para que tú aprendas y te entregues por completo, 100% al Señor. Otra cosa hubiera sido que en este tiempo nos entreguemos al Señor dejando a un lado nuestros ídolos. Pero Dios sabe que necesitamos que venga esa Babilonia para el sometimiento y entender que necesitamos vivir, respiramos, vivimos, nos movemos solamente por la gracia de Dios. Es para que tú entiendas esto. Volvemos a Ezequiel 39. Por eso dice el versículo 23, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Las naciones que están allí van a entender por qué Dios, siendo poderoso y ellos viendo la gloria de Dios, entienden ahora por qué entregó su pueblo a la espada. Versículo 24. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro, porque tenían mucha inmundicia, mucha abominación, mucho pecado. Versículo 25. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ahora voy a hacer que vuelvan los cautivos de Jacob. Tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré ahora, sí, celoso por mi santo nombre. Recuerda que en Ezequiel 36, Dios decía, ¿no verdad?, que va a perdonar nuestro pecado, porque nosotros hemos dañado el nombre de Dios ante las naciones. Hemos profanado el nombre de Dios ante las naciones. Y entonces Dios dice, lo voy a hacer por mi santo nombre, no por ustedes. Y entiéndanlo bien, dice ahí en Ezequiel 36 y en Deuteronomio también lo leímos en ese tiempo, ¿no verdad? En donde dice, no lo hago por ustedes, por nosotros. Y nosotros a veces estamos sentimentalizando el amor de Dios, ¿no verdad? Dios nos ama, de eso no quede duda, Dios nos ama. Pero a veces hemos visto tantas novelas, tantas películas, que creemos nosotros que el amor es estar cada vez y cuando sacrificando. Por nosotros fuera, el Señor Jesús tendría que venir cada cierto tiempo a morir en la cruz, porque tú una sola vez no aprendiste. Quieres que sea cada vez y cuando, ¿no verdad? Y eso nunca va a pasar, nunca va a pasar. Tenemos que aprender ahora a ver el sacrificio de Cristo, ¿no verdad? Para entender en qué problema estamos tú y yo. Y de esa forma arrepentirnos y cambiar nuestra vida definitivamente. Por eso dice allí, ahora voy a hacer que vuelvan los cautivos de Jacob, porque estaban cautivos ¿en dónde? En Babilonia, ¿no verdad? Y viene allí el Armagedón, la liberación de los cautivos, la destrucción de Babilonia. Dice allí, tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Versículo 26. Ellos sentirán su vergüenza por toda su rebelión con que se rebelaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. A ver, ¿cómo es esto? Dice allí que cuando tú habites en la tierra nueva, con seguridad, ¿no verdad? Allí, confiadamente en el Señor. ¿Qué dice el versículo 26? Los que vivamos allí, dice allí, sentiremos vergüenza por toda la rebelión con la que nos rebelamos contra Dios. Miren, hay personas que creen que cuando viene el Señor Jesús hace así, solamente mueve los dedos y tú te olvidaste toda tu vida pasada y de aquí en adelante vas a vivir una vida nueva, ¿no verdad? Sin acordarte del pasado.
La Biblia dice que cuando tú estés arriba en la ciudad santa, tú vas a tener vergüenza por la rebelión en la que tú te pusiste contra el Señor. En otras palabras, vas a sentir esa vergüenza, ¿no verdad? Y vas a ver, esa vergüenza es la que no te va a hacer pecar nuevamente. Ahora hay otro punto, miren, este versículo lo vamos a entender más a partir del capítulo 40. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya lo vamos a entender, repito, en el capítulo 40 van a haber nuevas normas, nuevas cosas que tú quizás ahora no entiendes que van a haber en la nueva tierra y en el nuevo cielo. No entiendes todavía ahora. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si yo te estoy hablando de las cosas terrenales y no me entiendes, ¿qué será cuando te hable de las cosas, qué cosa? Espirituales, las cosas allá del tercer cielo. No vas a entenderlas. Porque Nicodemo no entendía lo que era nacer de nuevo, recuerden ustedes. Y ahora nosotros estamos aquí. Y allí en la Biblia dice, aquí en Ezequiel, que nosotros vamos a sentir vergüenza cuando estemos, ¿dónde? Habitando confiados allí, ¿no verdad? En la tierra de seguridad, con seguridad, y no haya quien nos espante. Versículo 27. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ello ante los ojos de muchas naciones. Porque todas las naciones van a ver que tú eres santificado. ¿Qué significa la palabra santificado? Miren, hay personas, por ejemplo en Hebreos, hay una parte donde dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí o no? ¿Qué significa la palabra santidad? La palabra santidad viene de santo. Y la palabra santo, ¿no verdad? Uno de los significados de la palabra santo es apartado para Dios. Si tú no te apartas del mundo y te acercas más a Dios, eso se llama tener santidad. Eso se llama tener santidad. Si tú te apartas del mundo, dejas al mundo y estás allí amando al Señor, acercándote cada vez más al Señor, eso se llama vivir en santidad. Si tú no vives en santidad, no te puedes acercar al Señor. Ahora mira esto, allí en la Biblia, ¿no verdad? Que está diciendo que Dios va a santificar, dice, en ellos ante los ojos de muchas naciones. Es decir, Dios va a apartar a su pueblo y van a ser bendecidos. Las naciones van a ver cómo Dios santifica a su pueblo. Todo esto va a ocurrir cuando nosotros estemos viviendo en la ciudad segura, ¿no verdad? En la ciudad donde estemos confiadamente viviendo allí sin que nadie nos espante. Versículo 28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, porque Dios cumple las promesas. Si tú vas y lees en la Biblia, tú vas a encontrar infinidad de versículos en donde Dios dice que va a liberar a su pueblo del cautiverio. Dios nos va a liberar cuando estemos en ese percance, ¿no verdad? Versículo 29 y último. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Dios no tiene por qué nuevamente esconder su rostro. Primero, porque ya no hay pecado. Ahora, es interesante este punto. Es interesante este punto. Porque hay personas que dicen que cuando ya estemos en la nueva tierra, ya no vamos a poder pecar. Oiga, ya no vamos a poder pecar. La Biblia dice que en la nueva tierra hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Me escucharon bien? En la nueva tierra hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo les hago la pregunta. ¿Qué fue lo que cometió Adán y Eva? ¿Qué pecado cometieron ellos, no verdad? Para salir del Edén y mandarlos a este mundo, ¿no verdad? Con tendencia pecaminosa. ¿Qué es lo que hicieron? Desobedecieron al Señor y tomaron del fruto prohibido. ¿Sí o no? No me voy a adentrar mucho en el pecado de ellos porque es más profundo, pero ellos cogieron el fruto prohibido y lo comieron.
Ahora, ese mismo árbol va a estar nuevamente ¿en dónde? En la nueva tierra y el nuevo cielo. Nuevamente va a estar allí. Así que tú tienes la oportunidad de decidir si tomas de ese árbol o no lo tomas. La pregunta es, ¿quién de los que estamos aquí en la tierra y que seremos salvos y conocemos todo lo que ha pasado, tantos años de pecado y de violencia, ¿no verdad? ¿Quién va a querer estirar su mano para coger ese árbol, de ese fruto prohibido? ¿Quién? Nadie, porque todo el mundo va a estar ¿qué? Acordándose todos los 6000 años de pecado, ¿no verdad? Y nadie va a querer volver a pasar por lo mismo. Así que el árbol va a estar allí, pero nadie lo va a tocar. ¿Entendemos ese punto? Así que tenemos nuevamente esa decisión ahí arriba. Recuerda que Dios no quiere hacer robots de nadie que le sirvan por simplemente ser robotizados. Dios quiere que tú elijas por tu decisión servir y amar al Señor. Por eso es que Satanás o Lucifer no fue destruido en el cielo. Porque la base del gobierno también de Dios es la decisión. Tú decides amar al Señor por tu propia voluntad. Y tú decides perderte por tu propia voluntad. ¿Entendemos allí? Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, ¿no verdad? Dios dice, ya no voy a esconder mi rostro sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios va a caminar entre nosotros, va a estar con nosotros. ¿Entendemos hasta allí? El Espíritu de Dios va a estar siempre allí con todo el pueblo de Israel. Serán tiempos gloriosos, serán tiempos muy bonitos. La pregunta es, ¿quieres ir? Deberíamos todos querer ir, ¿no verdad? Todos deberíamos estar pensando en ese tiempo, que van a ser muy buenos tiempos. Pero para eso tú tienes que prepararte. Y si quieres estar en esa tierra, primero tienes que obligatoriamente pasar por el tiempo de angustia. Es un pequeño tiempo, ¿no verdad? Para tantos años de bendición, miles de años de bendición que vamos a tener en el cielo. Y vamos a tener que pasar por un poco tiempo en ese tiempo de angustia, pero necesitas prepararte. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Bien, hemos terminado el capítulo 39. Repito, el capítulo 40 no se lo vayan a perder porque es un capítulo muy, muy fuerte, muy bueno, y quizás algunos hasta ni siquiera le vayan a querer creer a lo que dice la Biblia. Así que, porque tantos años hemos escuchado algunas cosas y después escuchar lo que la Biblia dice, tú tienes que aprender a confiar en lo que la Biblia dice y no lo que dicen las demás personas, ¿ok? Vamos a terminar y vamos a cantar el corito acostumbrado. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Tu amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor. Así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. No se aparte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma mi alma, es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdón.
así eres Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toma mi alma, es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por el mensaje de esta noche. Gracias, Señor, porque hemos terminado otro capítulo más, Señor, de la serie de Ezequiel. Gracias por tus bendiciones, gracias porque hemos llegado hasta este momento. Señor, ya nos falta muy poco para poder terminar. Te pido, Señor, que estos mensajes que tenemos incluso grabados allí, por tu bendición, Señor, que sea regalo el mensaje para que las personas puedan escucharlo, Señor, y puedan aprender más de ti. Ahora que estamos, Señor, en las finales, acompáñanos, Señor, con tu bendición. Perdona todos nuestros pecados. Sabemos, Señor, que tú nos amas y que tú esperas, Señor, que ese amor que tú nos has dado, que sea correspondido. Señor, queremos amarte, queremos obedecer tus mandamientos. Sabemos, Señor, que tú no quieres sacrificios, sino quieres obediencia. Y, Señor, queremos obedecerte, queremos estar siempre, Señor, en un relacionamiento continuo contigo. Ayúdanos para poder estar junto a ti, Señor, a que tú no puedas abandonarnos, Señor, para cuando no te abandonemos nosotros primero, que tú no puedas esconder tu rostro de nosotros. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y encontrarnos en esa ciudad para poder habitar seguros, sin enfermedades, sin dolor, Señor, y solamente confiados en ti. Danos esa confianza que necesitamos, Señor, porque los tiempos se están poniendo muy difíciles. Ayúdanos, Señor, a poder sobrellevar este tiempo. Ayúdanos a confiar en ti y a dejar nuestros dioses ajenos de lado. Queremos, Señor, servirte. Queremos vivir contigo por la eternidad. Quédate ahora con nosotros y ayuda a las personas, Señor, que tengan problemas económicos, que tengan problemas de salud. Ahora en este tiempo que esta enfermedad, Señor, está más grave todavía en este país. Te pido, Señor, que tú estés con cada persona, pero que también, Señor, ellos entiendan que tú eres nuestro sustentador y nuestro médico de médicos, porque son favores y bendiciones que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos de aquí el día jueves a las 7:15 de la noche. No se pierdan el nuevo tema. Bendiciones.